Salam Aleikum Andalucía. Hoy estamos aquí para ahondar un poco más en la figura del padre de la patria andaluza, Ahmed Blas Infante, el cual, tras varias investigaciones realizadas en este año 2024, hemos confirmado que realizó su shahada el 15 de septiembre del año 1924 en la ciudad de Ahmad, al sur de Marrakech. A muchos eruditos andaluces esta noticia les ha caído como un jarro de agua fría, pues su vergüenza morisco-cristiana no les permite aceptar la verdad. Esta verdad no se encuentra única y exclusivamente en Marrakech, pues solo hay que leer los textos de Blas Infante. Bueno, los que nos dejan leer, porque más de uno han sido eliminados, sobre todo los que vinculan a Blas Infante con el Islam. Uno de los últimos intentos de estos eruditos por desvincular a Blas Infante con todo lo que tenga que ver con el Islam ha sido promulgar que estas fotografías no fueron tomadas en Tetuán, algo que el mismo Blas Infante, la familia y los historiadores dicen que sí, que estas fotografías fueron tomadas en Tetuán. Más concretamente, cuando Blas Infante se dirigió a esta ciudad en busca de los descendientes del último rey nazarí, Abu Abdalá Mohammed, más conocido entre los cristianos como Boabdil el Chico. De este viaje al norte de Marruecos, ¿puede deducirse que Blas Infante se convierte al Islam? Una de aquellas fotografías ha dado lugar a muchas especulaciones. Blas Infante aparece vestido con una chilaba, con un alfanje en la cintura y posa junto al patriarca de los Ahmar. Algunos lo han interpretado, sin más fundamento, como una prueba de su conversión al Islam. Una de sus piezas más apreciadas, aquel alfanje que Infante recibió de regalo en Tetuán, fue requisada por los falangistas que lo detienen en 1936. En este documental emitido por Canal Sur hace unos años y que todos podéis encontrar en internet, se confirma que el alfanje que se llevaron los falangistas en 1936 fue un regalo que Blas Infante recibió en la ciudad de Tetuán. Estas fotografías han sido utilizadas por grupos de extrema derecha como argumento islamófobo para atacar al padre de la patria andaluza, como si ser musulmán fuese alguna vergüenza. Hasta ahí nada nuevo que esperar de un grupo de cabezas rapadas. Pero lo sorprendente llega cuando te encuentras a grupos de izquierda, incluso algún que otro erudito andaluz, renegando de estas fotos, argumentando mentiras para desvincular totalmente a Blas Infante con el Islam. Vuelvo a repetir, como si ser musulmán fuese alguna vergüenza que haya que tapar para que el resto de la sociedad no lo vea, como si ser musulmán y ser el padre de la patria andaluza no pudiesen ir de la mano, como si ser musulmán y andaluz no pudiese ir de la mano. En una entrevista realizada el pasado verano a uno de estos eruditos y considerado el mayor experto en la figura de Blas Infante, dice que las fotografías que acabamos de ver no fueron tomadas en Tetuán, sino que fueron tomadas en Coria del Río, en la casa de Ahmed Blas Infante, Dar al-Farah. El entrevistado llega a confirmar que estas fotografías que acabamos de ver de Blas Infante vestido con chilaba no son de este año, haciendo referencia al año 1924, el año de su viaje, de su rihla, de su peregrinación hasta Marruecos. Dice que la gente suele confundir maliciosamente estas fotografías, las cuales, según él, fueron tomadas en su casa de Coria del Río. He de decir y confirmar, y sin ser erudito ni experto, que el entrevistado pretende confundir al lector jugando con su imaginación, pues en la fotografía podemos ver a Blas Infante en una azotea que recuerda a la azotea de su casa de Coria del Río,
Dar al-Farah. Lo que hace el entrevistado es poner un espejismo ante las miradas de los lectores. Pues quien esté un poco interesado en la figura de Blas Infante sabrá que su casa de Coria del Río, llamada por él mismo Dar al-Farah, Casa de la Alegría, en su parte superior podemos ver unas almenas escalonadas propias de la tradición almohade. Si nos fijamos en las fotografías tomadas en Tetuán, nos encontramos a Blas Infante junto a Mohamed Al-Ahmar en una azotea de esta ciudad. En la azotea también se puede ver unas almenas propias del estilo almohade, que si alguna vez habéis visitado esta ciudad o cualquier otra de Marruecos, podéis observar que estas almenas en las azoteas son muy comunes en la construcción tradicional marroquí. Y aquí es donde el entrevistado empieza a crear el espejismo. Lo primero que vamos a hacer será poner las dos fotos al lado. Si nos fijamos en las almenas, en la fotografía de la casa de Blas Infante, podemos encontrarnos que los peldaños de estas almenas son 3, mientras que en las fotografías tomadas en Tetuán, estas almenas poseen 4 peldaños. Y si nos paramos a observar con más detenimiento y precisión, podemos darnos cuenta que el grosor de las almenas tampoco coinciden en las dos fotografías. Acercándonos más a este espejismo impuesto de estos considerados eruditos andaluces, no nos vamos a quedar solo en observar estas simples fotografías. Investigaremos un poco más y miraremos las noticias oficiales sobre las reformas producidas en la casa de Ahmed Blas Infante durante todos estos años, a ver si en un pasado pudiese haber 4 peldaños en estas almenas y no 3. Si buscamos en artículos de prensa, nos podemos encontrar una noticia del año 2010 del medio informativo Europa Press, en el cual anuncia la reapertura al público de la casa de Blas Infante tras una restauración. Sabiendo esto, podemos pensar que el escritor no nos quiere engañar. Simplemente, antes había 4 peldaños y ahora solo hay 3. Como queremos más información sobre estas reformas, vamos a buscar en la página oficial del Museo de la Autonomía, museo que se encuentra actualmente en la casa de Ahmed Blas Infante. Buscando ya en los archivos oficiales que datan las reformas ocurridas en la casa de Blas Infante, llegamos a donde nos interesa, el exterior, las azoteas, esas almenas de 3 peldaños o de 4. Pues bien, en la página del Museo de la Autonomía nos dice que la edificación exterior es de ladrillo visto y que nunca ha sido reformada. Y ahora que sabemos que la fachada de Dar al-Farah nunca ha sido modificada y está conservada íntegramente como Blas la dejó, podemos deducir que los peldaños de las almenas son 3 y no 4. También podemos deducir en este texto que encontramos en la página oficial del Museo de la Autonomía que la composición de las almenas es de ladrillo visto. En cambio, en las fotografías realizadas en Tetuán podemos ver que son de adobe. Y tras esta pequeña investigación, invito a los oyentes a que hagan la suya propia y se den cuenta
que las almenas no son las mismas. Por lo tanto, las fotografías tampoco están tomadas en el mismo sitio. Ahora dejemos las almenas a un lado para irnos al fondo de la fotografía. Si alguna vez habéis visitado la casa de Coria del Río o si os fijáis en las fotografías existentes en los archivos de Internet, os podréis dar cuenta que la casa se encuentra totalmente aislada y rodeada por un campo. Si os fijáis en esta fotografía, en el margen izquierdo inferior, podemos ver un edificio que, sin ser arquitectos, podíamos deducir que es de adobe, al igual que la almena donde está apoyado Don Blas, la cual en los archivos oficiales se confirma que es de ladrillo visto. Si observamos esta otra fotografía tomada en Tetuán, en el margen inferior derecho, junto a Mohamed Al-Ahmar, aparece claramente otro edificio. Esto es algo completamente imposible si las fotos hubiesen sido tomadas en la azotea de Dar al-Farah, en Coria del Río, pues todo el mundo sabe que la casa de Blas Infante no tenía ningún edificio al lado. Es de saber que cuando Blas Infante vivía en esta casa, la tenía totalmente abierta para que todos los campesinos pasaran. ¿Qué haces aquí solito? Estaba mirando las estrellas. Tú las conoces, ¿sabes cómo se llaman? ¿Algunas sí? A mí también me gustan. Son miles y miles de soles gigantescos que ocupan un espacio infinito. Pasa mucho rato mirándolas, ¿verdad? El cielo es como un libro inmenso y nuestro destino está ahí, escrito en las estrellas. Después de ver este fragmento de la película Una pasión singular, la cual trata la vida y obra de Ahmed Blas Infante y que fue grabada anteriormente a la noticia que hemos visto antes del periódico Europa Press, podemos observar que las almenas tienen 3 peldaños y no 4. También podemos percatarnos de que no hay ningún edificio alrededor de la Casa de la Alegría. Por si queda alguna duda de que las fotografías no están tomadas en la misma casa, vamos a irnos directamente a observar cómo son los alrededores de Dar al-Farah. Si vamos a Google, podemos observar que en el perímetro de Dar al-Farah, como es sabido y como he dicho en esta investigación, es un campo totalmente abierto. Bueno, sabiendo que en 1936 no estaban ni las carreteras que lo rodean, ni tampoco el edificio que es ahora el Museo de la Autonomía. Para ver una perspectiva real, si pudo haber edificios o no rodeando la casa de Ahmed Blas Infante, nos vamos a la parte trasera, donde ahora pasa la carretera hacia Sevilla, y podemos observar que la casa de Ahmed estaba sobre un pequeño montículo de tierra, o sea, sobre una pequeña montaña. Acercamos la vista para observar que en la parte trasera también son 3 peldaños, por si hubiera algún ápice de duda todavía. Si seguimos, vemos que el campo es totalmente abierto. Es que aquí no había ningún tipo de edificación. Aquí estaba el ganado, los campesinos labrando la tierra, campesinos pasando, que Blas atendía siempre con total amabilidad. Ahora nos vamos a ir al otro extremo de la parte trasera de la casa de Coria del Río, a ver si desde aquí hubiese otro tipo de perspectiva. Ya vemos que aunque esté la valla que antes no estaba en 1936, ya no podemos ver la casa.
no podemos verla. Entonces, las fotografías, aunque estuvieran tomadas en la azotea, aquí no había ningún edificio, era todo campo. Para ver la siguiente perspectiva, vamos a irnos a la parte delantera de la casa de Don Blas. Ahora sí que está edificado, pues claro que sí, vivimos en el siglo XXI, en el año 2024 de la era cristiana. Observamos que ya es imposible ver la casa, pero aún así, imaginando cómo sería en la época de Blas, podemos ver que esto era un campo, como Blas redacta en sus escritos. Vamos a subir hasta arriba de la calle, llegando hasta la punta, para ver qué perspectiva habría desde allí. Como ya he dicho, todo esto sucedió entre los años 1931 y 1936. Tenemos que imaginar que esta carretera no existía. Tampoco existía el Museo de la Autonomía, el gran edificio que está delante de la casa de Don Blas. Seguimos subiendo la calle para poder observar si desde allí pudo haber algún edificio. La casa se encuentra sobre una pequeña colina, a campo abierto, donde los campesinos pasaban libremente. Y no existían estas vallas. Vemos que desde aquí ya la casa es imposible de verla, está ya en la calle de atrás por donde hemos estado antes. Y estas son las perspectivas. Después de todas las pruebas aportadas en este vídeo, podemos decir que la fotografía donde sale Blas Infante vestido con su chilaba y su alfanje al más puro estilo malaguita vacilón y orgulloso de sus antepasados andalusíes y de lo que fuimos y de lo que él quería que volviéramos a ser, podemos confirmar que estas fotografías fueron tomadas en la ciudad de Tetuán, como siempre se ha sabido, hasta estos últimos años, donde estos eruditos de izquierda, actuando maliciosamente, islamófobamente, y pretenden desvincular la figura de Blas Infante de su pasado andalusí, un pasado en el que Blas Infante siempre se fijó para volver a ser lo que fuimos, hombres de luz que a los hombres, almas de hombres les dimos. Hoy los musulmanes andaluces y seguidores de la figura de Blas Infante nos preguntamos, como los supuestos grupos de izquierda y andalucistas que supuestamente tendrían que ser nuestros afines, se han procurado de verter una infinidad de falacias sobre la figura de Blas Infante y su pasado musulmán andalusí, que aún no nos explicamos el porqué. Bueno, tenemos alguna pista, pero este solo es el primer vídeo. Si os fijáis, solo llevamos unas 5 líneas de esta pequeña entrevista. Para finalizar, diré al oyente que haga sus propias investigaciones, que mire, que observe, que se pregunte, ¿por qué tanto empeño en hacernos ver un espejismo como si fuera algo real? Ahmed Blas Infante, musulmán andalusí. Os ha hablado Vilar Martín, desde la eterna, preciosa y siempre viva Al-Ándalus.